la politización de su geografía, o al menos la intensidad con que abordaban la dialéctica de la exclusión. Esto es, en cierta manera, plantearnos lo que implica una temática donde hay dos termómetros de interés y de deseo. En el año 2009 me tocó organizar el 7º Simposio Internacional de Teoría y Arte Contemporáneo, CITAC. Los motivos de mi intervención ahí fueron, al mismo tiempo, programáticos y pragmáticos, anecdóticos y significativos, públicos y privados. Los públicos, algunos de ustedes los conocen. Llamábamos a una evaluación de las 2 décadas que al fin del siglo XX y principios del XXI habían redefinido la geopolítica del arte global. En Tlatelolco nos reunimos artistas y pensadores que han operado como agentes y testigos de la intensificación de las interacciones que se puso precisamente la visibilidad del arte global del sur y de sus reclamos acerca de la estructura geopolítica de la representación. Ahí había muchos de los teóricos que han sido los participantes claves de la emergencia de una crítica postcolonial en el sur. Jim Fisher, Nikos Papastergiadis, Nelly Richards, Willy Ronick, Ana Longoni, José Luis Barrios, etcétera. Otros eran artistas practicantes de varias generaciones que han fungido como dobles agentes, teóricos y políticos, argumentales y prácticos. Beatriz González, Doris Salcedo, Roberto Jacobi, Magdalena Yetrick, Marcelo Expósito, no voy a agotar la lista. La invitación era, por tanto, repensarnos desde lo que yo llamaba un éxito relativo. Asumíamos que la dinámica de expresión de anécdotas de quejas sobre la exclusión y la distorsión de nuestra participación en el arte global ya no tenía entonces el mismo significado, de modo que era necesario redefinir la agenda más allá del sufrimiento y la resistencia ante los estereotipos culturales, la temática de los 90. Debíamos reevaluar cuál era el lugar desde donde, vencida, al menos simbólicamente, o al menos entre nosotros, la hegemonía del norte, podíamos trazar dilemas, estrategias y debates nuevos. Como ven, nuestra agenda asumía que gozábamos ya de un relativo levantamiento de la exclusión en el eje norte-sur, de un modo en que habíamos entrado a un mar de ambigüedades, donde nuestra integración al campo de poderes relativos en la construcción de la cultura del capitalismo occidentalizado necesitaba revisarse. Los motivos locales para llevar a cabo ese coloquio estaban cifrados en una anécdota meramente significativa en relación con lo que llamamos el mundo del arte mexicano. A mediados del año 2008, el Patronato de Arte Contemporáneo, PAC, que organiza el CITAC, me invitó a una reunión de organización para lo que iba a ser el siguiente evento. En lugar de discutir las posibilidades de un tema y un director, me encontré con que la reunión de los consejeros del simposio consideraba imprescindible postergarlo. Como un recién llegado y responsable, no me contuve en oponerme. La regularidad del evento, que es la reunión de tribus de arte contemporáneo en México más importante, quizá la fecha central del calendario del sector, era algo que no me pareció oportuno modificar. Era en enero, antes que empezara la programación efectiva de los espacios públicos, y por tanto planteaba uno iniciar el año con una agenda argumental. Entonces planteé que el coloquio era perfectamente posible de ser realizado si los invitados dejaban de buscarse en el mainstream y en el norte, de modo que era factible hacer el simposio en el corto tiempo de 6 meses, si nos allegábamos a organizarlo desde el sur. Me planteaba, por problemático que esto ha llegado a ser en relación con mi relación con algunos colegas, esa intervención como una corrección, un gesto que señalara en la práctica el circuito globalizado artístico de la Ciudad de México
la necesidad y el fruto posible de redirigir la geografía de la contemporaneidad fuera de la restitución de ligas con las antiguas metrópolis, en favor de una activación de las transacciones y referencias sureñas. Por supuesto, en ese juicio apostaba a una serie de interacciones que por muchos años habían constituido mi propio campo de práctica en el horizonte de la emergencia del arte contemporáneo de América Latina y su participación en los circuitos curatoriales críticos del norte y el sur. Mis colegas, con malicia, me retaron ahí mismo entonces a llevarlo a cabo. Este año en que el CITAC, por otras razones muy diversas, ha sido efectivamente postergado, no puedo más que pensar que hace apenas 5 años el cambio de orientación era al mismo tiempo una posibilidad categórica y práctica, relevante y excitante, enérgica e impulsiva. Todos esos son, por supuesto, adjetivos que operan como marcas del deseo. Acudimos entonces, y aquí, y ahora, bajo la premisa compartida de que la geografía es siempre un diagrama de poderes, dominios, flujos y operaciones. El campo de batalla, el tablero de juego, el circuito de comercio, el área de influencia, las zonas de cuarentena, los abismos y las supercarreteras, toda esa artillería mental, visual y motriz es la red de superficies del pensamiento y su transliteración en las relaciones de dominación, reconocimiento, absorción y ninguneo entre sujetos. Lo que se convoca en las nociones de arriba, abajo, atrás, adelante y a través no es el imaginario de un espacio neutro, inmesurable, vacío, que enfrenta un cuerpo comprimido y aislado, sino el entrecruzamiento de jerarquías, desbordamientos, ambiciones e ilusiones, de cercas, fronteras, túneles, vías, trincheras y orificios, que se manifiestan entre sujetos, colectividades, espíritus y cuerpos, hablantes y fantasmas, siempre, sobre todo, entre. Todos sabemos que las injusticias tienen la forma de que antes de hablar y caminar, estamos plantados ya en el bosque de símbolos del lenguaje y la economía, la disparidad de ocurrencias sardónicas del destino que es la geopolítica. Aquí estamos, inscritos en nombres, sitios, naciones, colores, profesiones, fijezas e identidades. Aquí, tú, allá, él, ellos, en el centro, en un laberinto de distribuciones y roles, el tú, el yo, el ahí y el hasta aquí, y nosotros en ninguna parte. En 2009 me tocó titular el séptimo CITAC bajo un llamado insistente: sur, 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 sur. 4 veces, para que quedara claro que cubría los 4 puntos cardinales. No solo nos robábamos, como maliciosamente comentó en un email nuestro amigo, el artista Roberto Jacobi, un título genial que inventó hace tiempo Victorio Campo. Más conscientemente nos apropiábamos del uso de la repetición por la que Oswald de Andrade transformó el a rose is a rose is a rose de Gertrude Stein en la gramática vanguardista de roteiros, 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 rutas, 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 del Manifiesto Antropófago de 1931. Apostábamos a hacernos cargo menos de un diagnóstico que de un imperativo. Entre las ventajas que tiene el sur, en medio de sus muchas desventajas, está el refutar a cada paso el corset de la representación-simplificación para hacerse manifiesto a cada tanto en la forma de irrupción, el falso mimetismo o la fractura práctica y discursiva. Este es un no lugar presidido, también prendido, por motivos como el deseo y el escape, no anhelante, sí deseante, no es un sitio, es un motivo. Escucharlos esta mañana remotamente, mientras daba de desayunar a mi hija, lavaba trastos y reformaba esta ponencia, me hizo pensar en lo extravagante de hablar del sur, regresando al catálogo de autores y referentes del norte. Quiero atajar, no sin dolor, la expectativa de hacer del sur un poder sustancial, un territorio, un frente, un sujeto. Es imposible no transitar el vocabulario de la dependencia y la crítica de la colonialidad sin levantar aquí y ahí, en el polvo, la sombra de reconstruir el proyecto. En medio de argumentos generalizadores y esperanzadores,
acerca de revivir el propósito emancipador latinoamericanista. El lugar de riesgo del sur es la facilidad con que convoca zonas de ingenuidad opositora. La forma en que reformula conceptos como los de la cultura comprometida y la organicidad frente a un supuesto proyecto sur para definir nuestra intervención. Me parece evidente, creo que muchos de nosotros lo sabemos, que en los siguientes años, al menos en la forma de una melcocha sentimental, otras veces en forma de pedradas, veremos resurgir una especie de afección de izquierda sin registro autocrítico. No queda más que prepararnos. Ese espectro puede manifestarse en muchas formas. En eso no quiero participar. El núcleo de nuestra operación está, quizá, en y hacia otra parte. Los motivos de origen del coloquio Sur-Sur-Sur-Sur en 2009 los conocen ya. ¿Hubo alguna conclusión? ¿El debate rindió frutos? Solemos plantearnos, a veces por desilusión, a veces por cortesía, que los coloquios no tienen conclusiones, sino solo abren preguntas. Yo tengo, sin embargo, una cierta claridad de conciencia sobre la radicalidad de una intervención que ocurrió en el CITAC Sur, que estuvo a cargo de Nikos Papasteriadis, y que me parece decisivo traer aquí a colación, tanto porque plantea un sitio que supongo puede ser significativo para ustedes, como porque está marcado por el lapsus, el olvido y, por tanto, un conflicto deseante. Las memorias de Sur, como muchas otras publicaciones del circuito de arte contemporáneo, son bilingües, inglés y español. La tarea de administrar los lenguajes pareados fue abordada en una lógica tridimensional. La diseñadora Cristina Paoli organizó el libro en una división que empezaba cada lengua en tapas opuestas, Sur y South, lo que coincide en un abismo de poesía concreta en el borde al centro del libro. En esta doble cascada, por supuesto, hay un par de párrafos que, entre traductores y editores, logramos que faltaran en la edición española. En efecto, si revisan las páginas 70 y 71 de la sección en inglés y 72 y 73 de la versión en español, ustedes podrán encontrar transcrito un debate entre Jim Fisher, Nelly Richard y Nikos Papasteriadis, moderado por José Luis Barrios, en donde se toca el tema del Estado y su caducidad como dispositivo emancipatorio. El punto culminante de la discusión, sin embargo, quedó suprimido de la versión en español de nuestra publicación. Este fue el logro editorial de ese lapsus. De modo que a nadie puede reprocharle no haberlo leído en mi idioma. Como se imaginarán, he rastreado el documento para hallar el origen de la falta. Es exactamente que el traductor, por falta de tiempo, envió la traducción de ese debate en dos partes y exactamente en el punto donde se juntan las dos, caen dos párrafos que quedaron fuera en la costura de la traducción. Ahí los tienen. Aún así, es el párrafo que me ardía en la cabeza cuando terminamos el evento y todavía en la mañana siguiente cuando me bañaba y rasuraba. Lo traigo aquí, bajo la sospecha de que sus términos pueden serles relevantes. Ahí, en el escolio perdido del CITAC 7, Nikos Papasteriadis hizo un apunte importantísimo. Es la respuesta a la pregunta que su propio texto había abierto, hablo de su propia ponencia, había abierto. ¿Qué es o puede ser el sur? Corresponde a la pregunta de dónde es que podemos nosotros encontrarnos. Me permito traducir por entero el párrafo para restaurar retroactivamente la falla y así también subrayarla. Es prioritario buscar una alternativa entre
por el Estado o fuera del Estado. Yo sé que los griegos, apuntó Nikos, es un australiano de origen griego, yo sé que los griegos se equivocaron en muchos lugares, o muchos puntos. Pero hay algo que ellos, y particularmente los estoicos, pensaron y está relacionado con el cosmopolitismo. Los estoicos fueron así designados porque el espacio donde se encontraban, la llamada stoa, que era una especie de sección doméstica de la polis, es decir, el Estado. La stoa o porche estaba localizada precisamente entre la casa y la calle, entre el oikos y la ciudad. Es un lugar de movimiento, de transición, un lugar donde uno pasa a través, y ciertamente la mayoría de los estoicos eran migrantes. Se habían mudado de lado a lado. Se fue la proyección. ¿Algo pasó? Otra. Esto ya suena a censura. Los estoicos eran migrantes, se habían mudado de lado a lado, haciendo constantes comparaciones cada vez que se mudaban. Cuando nos preguntamos, ¿cómo será el espacio donde podremos venir a estar juntos? Pienso que será un lugar de transición. Aquí podremos una vez más pensar sobre el siguiente punto. ¿Dónde es que habremos ir una vez que se colapse el Estado? ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es muy simple. Estamos en una fase donde el individualismo y todo lo demás está dominado por el consumismo, y es nuestra obligación reescribir este momento de modo que la individualidad y la colectividad puedan entenderse en común. Esto no requiere un retorno al Estado, pero tampoco estoy fascinado con el mercado libre de cultura consumista. Trabajo en una universidad en la tradición clásica, un laboratorio que crea una tensión entre el Estado y nuestras relaciones entre nosotros. Es decisivo entender nuestras relaciones entre nosotros para comprender lo que está por venir, qué abriga el futuro y qué hay allá afuera en el mundo. Quiero subrayarles este constante trabajo que el texto de Nikos hace de estos dentros que permiten la relación hacia afuera, de este entre que establece la locación. En fin, el sur, en efecto, es un lugar tan inaprensible como no construible. No es el espacio de contrahegemonía al poder nórdico occidental, noratlántico, francés, americano y romano católico. No es un nuevo lugar, hogar, ni un nuevo estado, sino el espacio de un tránsito reflexivo entre la casa perdida y el Estado fallido, entre la causa perdida y el poder desempleado. El sur es un espacio donde examinamos las relaciones entre nosotros y con el poder, en el entendido de que todo cosmopolitismo no es más que un reconocimiento de la relatividad de las identidades. Este espacio identitario es aquel en que accedemos a gozar de la desorientación, en lugar de apelar a una comunidad sustancial y revigorizada. El sur es una manera de inscribir ni adentro ni afuera, como el lugar donde nos extendemos a despedirnos eternamente. El sur es una manera, es que un ahí radicalmente antidentitario pueda debatirse en esta estoa, que es el Museo de Arte Contemporáneo, que valga la nota, es el sitio donde ustedes albergan también su deriva de París a ninguna parte, no es para nada secundario. Hay condiciones que definen el arte contemporáneo como instigador de sitios y debates como este. Entonces, traduzco del griego al mexicano. Uno de los nombres del sur es Nepantla, la hermosa palabra náhuatl para lugar en medio. Pienso en una obra que aparece hasta redundante llamar central, y en un aspecto de su comportamiento que quizá no es del todo tomado en cuenta. La Cruz del Sur, Cruzeiro del Sur,
de Sildo Meireles, 1969-1970. Los 9 por 9 por 9 milímetros de esta escultura, hecha de 2 maderas adheridas, pino y roble, 2 árboles ligados a la mitología del fuego entre los indígenas, colocado en su minúscula temeridad en el centro de una sala del museo o sobre un dedo, es por supuesto un emblema del arte latinoamericano. Es en efecto una obra que puede pensarse en tensión con el monumento y particularmente con el pedestal del centro del mundo de Piero Manzoni. Es el único nombre europeo que sale en mi texto. Un empaquetador de mierda. Que como dice Pablo Herkenhoff, pensé que los había suprimido, los malditos. Ahí está. Y como dice Pablo Herkenhoff, cito, ocupa un terreno que es itinerante, temporal, episódico y no específico. Cierro la cita. Sildo Meireles la produjo precisamente para evitar que su participación en la exposición Information en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1970 estuviera referida a una carrera o una nacionalidad. Es decir, para redirigir su geografía a una reflexión crítica sobre la condición de frontera como el dispositivo esencial de la globalización. Hay un texto, sí, donde Sildo propone, cito, hablar de una región que no existe en los mapas oficiales, llamada Cruz del Sur. Sus habitantes originales nunca la dividieron, pero otros vinieron que la dividieron por sus propios propósitos. Cierro la cita. Sildo proponía entonces referir esa división, la que está inscrita en el objeto, a la división real o imaginaria del Tratado de Tordesillas. Esa era una región que él apuntaba, era algo que su público quizá conocía por algunas postales. He aquí una curiosa estrella de navegación. El norte en el sur, un objeto fronterizo transportado y transportando la arbitrariedad de la geografía a otro sitio. Este es en efecto mi Cruz del Sur, que es en efecto una cruz en el sur. Entendámonos, si este es el centro del mundo, también es, a diferencia del de Manzoni, un centro móvil, explosivamente pequeño, portátil, que cada vez que se expone, demanda de los organizadores y museos tener a la mano un par de copias extras, porque tiende a ser fácilmente robable. Un horizonte extraviable. Perder el norte, es decir, lo opuesto a estar norteados. El sur no es una dirección, es siempre un reclamo, pues el subalterno no se representa, infecta y roba, subvierte y pervierte, desborda y transcurre. El sur no es un objeto, es una incitación y la renuncia a aceptar el sistema continuo de modernización, universalización y homogenización. El sur no es una región, es la genealogía de las fugas y recomposiciones del esquema de las regiones. El sur estuvo y deja de estar, aparece y se muestra, ronda y explota. Esos 4 rasgos, uno por uno, son aspectos de un fenómeno que jamás se expresa del todo ni se habita. Que la territorialidad es el imaginario tanto del poder como de su contestación y resistencia, habita muy por sobre todo en la terca dialéctica entre la fijeza del norte, el centro y occidente, y la atribulada representación, proyección y denegación del sur, este y periferia. El binarismo construido por la sucesión de los proyectos universalistas de control y la expansión, la genealogía disputada pero jamás diluida de imperio, cristianismo, colonización, capitalismo y globalidad, que se sucede sin momento de vacilación cada vez que construye el campo de relatividades impuestas que llamamos centro, se expresa en la continua y cambiante territorialidad del uno y su expansión, la metrópoli y sus provincias, el eje y sus espacios, que se desborda en imposición de la demanda de un polo de atracción, influencia y deseo para el resto. Lo que tuvimos el privilegio de atender en esos 3 intensísimos días de enero de 2009 fue el despliegue de una serie de mapas de pensamiento radical que evitaban ese lugar. Todos, espero demasiado, habrán visto ya el diagrama para el CITAC
2008, que el artista carioca Ricardo Basbaum hizo a resultas de esa reunión. Los motivos de ese mapa eran múltiples, de nuevo, del orden de la necesidad y la reflexión, la sensación y el espacio, el orden y el deseo. En ese momento el CITAC tenía lugar en uno de los lugares más evocativos del gélido gusto de funeraria priista de Ramírez Vázquez, el Salón Juárez del antiguo edificio de la Cancillería, que la UNAM ha tomado a su cargo para el efecto de crear un centro cultural en el norte de la ciudad, que a pesar de la arqueología fosilizada del entorno, alberga el memorial al movimiento y represión de 1968. En ese lugar, que para entonces era uno de los pocos lugares de memoria radical en México, y que es un modelo de museo de historia, teníamos la necesidad de generar alguna oscuridad y producir un objeto de pensamiento. Basbaum intervino en la vidriera para inundar nuestras sesiones del azul del mar, el cielo y el espacio de posibilidades, marcando con ese color un eco de la iluminación que Matías Gueritz creó con sus vitrales en la iglesia de Santiago Tlatelolco a unos cuantos metros, sin haber ido a esa iglesia, sin haberla pensado previamente. Pero además, esa imagen quería ser un objeto de reflexión. Basbaum tenía a su cargo una tarea que parecía imposible: poner al día, desde la perspectiva de las interacciones y conflictos contemporáneos, el mapa invertido 1943 de Joaquín Torres García. Yo siempre he tenido la convicción de que la obra de Basbaum es un dispositivo hecho para acompañar un proyecto como un simposio. Así debía ser un simposio. Sus diagramas de relaciones intersubjetivas, metaculturales, de poder y erotismo son extraordinarios objetos de reflexión, mapas de ideas, frustraciones, relaciones y deseos. En la constelación de conceptos y regiones que Basbaum nos ofrecía en el mapa para el CITAC, había, sin embargo, no salió ahí, ¿ah? Se perdió. Perdón. Había, sin embargo, una escritura secreta que es necesario develar en parte. En efecto, los bordes y vacíos, espacios y continentes de este diagrama son un mapa del mundo. No es tan explícito como esto, pero hay algo como esto ahí. La reinterpretación artística de la cartografía de la desorientación, el mundo visto, y este es aquí el modelo, desde la Antártida, puesta como centro. Si se fijan, enfoquen Sudamérica para que puedan notarlo. Esta es la trama que está oculta detrás de esto, solo que con una inversión de color. Se les muestro para que la vean. Lo que asoma en la compleja navegación del diagrama es que la inversión del mapa ya no constituye, como quería Torres García, nuestro norte en el sur, nuestra metrópolis sur, es decir, un descentramiento efectivo. La asunción de las posibilidades de sostener las rutas, puentes, complejas tramas de la periferia aparece aquí sin la fantasmagoría de la búsqueda de ningún nuevo norte. Yo lo interpreto como un mapa de una afortunada pérdida de las direcciones. El mapa donde la suposición de que se podía restituir al norte como sur puede ser apartada para asumir una serie de recorridos sin dirección obligatoria. En su ponencia, de hecho, Basbaum clarificó enormemente esta espacialidad y su agencia. Lo cito: no estamos en ninguna región de la cartografía fácilmente identificable. No se sabe claramente lo que es mar y tierra, o si la región asignada se sitúa en algún planeta identificable. Se supone que estamos en la Tierra. ¿Pero qué lugar es este? Se trata de una ubicación que quiere demarcar, intervenir. Puede ser una isla, puede ser un continente. Los elementos cartográficos son sustituidos por palabras y algunos pocos signos gráficos. El traslado es a favor de una problemática. Como indica la letra X, grande sobre el mapa, y ahí están puestas varias incógnitas, las X de los problemas de las preguntas,
Percibir las dinámicas existentes es querer estar en medio de ellas en algún torbellino, más no de modo cacofónico, en forma de encuentros desencontrados, meros entrechoques, pero sí de un modo polirrítmico. Donde hay ritmo, algo se convierte en público. Hay política, política de tambores. No podemos constituir el sur, pero tampoco quizá queremos. De momento es ya extraordinario que podamos experimentar la pérdida del norte. A riesgo de ser eminentemente un crítico de arte de fines del siglo XX y principios del XXI, me toca hacer la defensa de la desilusión con goce. Retorno al sur. Déjeme convocar finalmente un relato, introducir precisamente una presencia desorientadora. Antes, durante y ahora, como preparó el CITAC de 2009, yo tenía en mente una referencia privada. Esto es algo que suelo hacer, acompañar un proyecto con un referente que no tiene una conexión tan evidente y ponerlo en comparativa en algún punto. Intenté hacer pública esa referencia del sur en la inauguración del simposio en enero de 2009, pero me obligó a suprimirlo el retraso de un cierto funcionario cultural sureño que me obligó en un cierto punto a inaugurar el evento sin esperarlo. Y como ustedes pueden esperar, eso no dejó de tener consecuencias. Si yo les contara lo que los cuento, lo que no conté, lo que Manuel Hernández pedía que releyera, sin que entonces yo lo hubiera leído, es mi relato alternativo de qué clase de transacciones esperaría de ir hacia el sur. En 1959, Tété Michel Comiace, un joven mina nacido en Togo, fue mordido por una serpiente mientras cosechaba cocos en el tope de una palmera. Su padre, un curandero, temiendo por su vida, lo llevó a sanar con la sacerdotisa de la Orden de la Serpiente Pitón en la densidad del bosque sagrado. La sacerdotisa, tras un rito aterrador, dictaminó que el joven debía iniciarse en la Orden de los Pitones. Tété Michel Comiace odiaba las serpientes. A fin de escapar a su destino, emprendió la más extraordinaria de las aventuras. En una modesta librería evangélica en su aldea, Tété Michel dio con un libro sobre los esquimales. Y al leerlo se topó con la imagen fantástica de un mundo sin árboles, eternamente cubierto de hielo y nieve, donde los habitantes comían pescado y carne de foca cruda. En lugar de aceptar la iniciación, su identidad, su destino, Tété Michel, con sus propios medios, emprendió el viaje al lugar de sus sueños, una isla congelada, más allá de París, el lugar que para los tongoleses designaba el conjunto de Europa, para ir hacia las vastas y escasamente habitadas regiones de Groenlandia. Haciendo trabajos de cualquier tipo y asumiendo la hospitalidad de sus encuentros casuales, Tété Michel tardó 8 años en llegar a las inmediaciones del Ártico, a Thule, sin subsidios, sin becas, sin gobierno que lo respaldara. De su periplo y su estancia con los Inuit, Pomace dejó uno de los libros más extraordinarios de la antropología invertida y la literatura de los viajes modernos, Un africano en Groenlandia, 1979. Nadie a quien se lo he recomendado no ha venido a agradecerme. Es el relato del descubrimiento de un mundo sin intermedio del proceso colonial. El encuentro entre un alto y sonriente africano que aparece en el extremo nevado de la Tierra, proveniente del otro mundo, el África tropical, sin intermedio del cuadro de representaciones construido por Occidente. Hay algo de ese relato al extremo norte que ejemplifica la complejidad y variedad de las estrategias de la búsqueda del sur. Redefinir las redes y el imaginario más allá de la colonización y desdiciendo la centralidad del norte atlántico americano. El entender que los periplos individuales son al final de cuentas tareas sociales, donde incluso las exploraciones más excéntricas tienen un rol en el proceso. Cito a Pomiace reflexionando sobre sus razones de volver a Togo por más feliz que estaba en Groenlandia. Pero si hubiera vivir mi vida en el Ártico, ¿qué utilidad habría tenido para mis compatriotas al dejar la tierra nativa?
¿No era acaso mi deber regresar con mis hermanos de África y convertirme en el narrador de esta tierra glacial y del sol de medianoche y la noche interminable? Tras la degradación de la colonización y la lucha por la independencia, ¿no era acaso la tarea de los educadores abrir su continente a horizontes frescos? No podían ser más frescos. No conozco ejemplo más cabal que el viaje de Pomeace, al principio que involucra la aventura cultural antropófaga de Andrade, que postula en el manifiesto: solo me interesa lo que no es mío. Solo me interesa, si puedo al regresar, narrarlo a los que me dicen suyo. Es este flujo donde nos hacemos otros con los otros, donde ocurre el potencial del sur, como un horizonte radicalmente anti-identitario, que está involucrado de modo definitivo en recorrer estas obras y relatos de geografías no subsumibles, donde nos damos a la experiencia de perder el supuesto norte. Gracias.